¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Yo soy Maximiliano Espejel y hoy hablaremos de los 51 años del movimiento estudiantil de 1968. Sin duda alguna, el 2 de octubre es una fecha que no se olvida y por eso hoy miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México entre pancartas, consignas y diferentes actos de manifestación para conmemorar la masacre de Tlatelolco, que sí marcó la historia de nuestro país. Así como le presentamos a continuación, es que se vivió este movimiento en la Ciudad de México. Al mismo lado, como en aquellos años en los que el ejército entró en el Politécnico. Aquel miércoles 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes salieron a las calles, sí, con una consigna, salieron a las calles y se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas ubicada en Tlatelolco. Según testimonios, los disparos del batallón Olimpia hacia los estudiantes comenzaron momentos después de que un helicóptero lanzara una luz de bengala. El mitin fue convocado por el Consejo Nacional de Huelga a tan solo unos días de la apertura de los Juegos Olímpicos en México en 1968 y aquel 2 de octubre perdieron la vida decenas de estudiantes, muchos otros resultaron heridos y otros más encarcelados. Tiempo después, cuando los periodistas cuestionaron al entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, sobre lo ocurrido en ese momento, dio estas declaraciones que también quedaron marcadas en la memoria de nuestro país. Escuchemos. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Yo no estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Han pasado ya 51 años, más de medio siglo, y hoy preguntamos si ha cambiado la forma de hacer política y el uso de la fuerza pública por parte del Estado mexicano. Esta mañana, en la ceremonia realizada en la Plaza de las Tres Culturas, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, señaló que lo ocurrido en el 68 fue un crimen de Estado y recordó la importancia de haber eliminado el cuerpo de granaderos, que era además uno de los reclamos de los estudiantes de aquel entonces. Por su parte, el ex líder estudiantil Félix Hernández Gamundi reiteró que pese a los años, todavía continúa impune la muerte de los estudiantes, mientras que durante la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que nunca más habrá un 68 en México y estas fueron parte de sus declaraciones al respecto. Más allá del tema, el día de hoy estamos conmemorando un crimen de Estado, una masacre, a jóvenes estudiantes que luchaban por la libertad y la justicia. no puedo dejar de pensar en los compañeros perdidos en esta plaza. Aquí hay un crimen de Estado que permanece impune, pero hay muchos caminos que están abiertos para lograr finalmente romper la impunidad y que, como dijera Rosario Castellanos, un día la justicia venga a sentarse a nuestras mesas. Por eso, nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68. Bien, para analizar entonces este tema, que siempre y más allá de los 51 años en donde se están conmemorando este movimiento, es importante siempre plantearnos diferentes aspectos, los económicos, los políticos, los sociales, para hacer un análisis y también en su momento, si es posible, un debate de este tema.
Vamos a presentar a una mesa que está muy completa. Presento primero a Fernando Belaunzarán, él es exdirigente del Consejo Estudiantil Universitario. Fernando, muchísimas gracias y bienvenido. Encantado, gracias. Gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias. También está con nosotros Ariel Rodríguez Curi, él es profesor, investigador del Colegio de México. Profesor, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Está también con nosotros Carlos Silva, él es historiador y autor del libro 101 preguntas de historias de México. Muchísimas gracias, Carlos, y bienvenido. Gracias por invitarme. Y finalmente también saludo con mucho gusto a Ángel Verdugo, líder del movimiento de 1968. Don Ángel, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, vamos a empezar con este tema que además a los ojos de todos son evidentes las situaciones y las manifestaciones que provocaron los movimientos de hoy, que comenzaron hoy. ¿Qué opinión les merece a cada uno de ustedes estos movimientos? Si se están desvirtuando de alguna manera los principales objetivos de conmemorar un hecho tan importante y que marcó la historia de nuestro país hace 51 años y la diferencia que tenemos desde ese entonces a lo que vemos ahora. Empiezo contigo, Fernando. Bueno, yo diría que adquiere una vigencia importante el movimiento del 68. No solo porque marcó al país, fue un parteaguas, digamos que fue la primer fisura que se le hizo fuerte al viejo régimen. Digo que agarra una gran actualidad porque está regresando el hiperpresidencialismo autoritario. Aunque no quiera o se resista a la represión, que bueno, lo celebro, pero se está regresando al país de un solo hombre, al poder concentrado, y el movimiento del 68 rompió con eso. Ellos estaban peleando por libertades democráticas, porque la verdad es que empezó por un absurdo el movimiento, ¿no? Un conflicto de bachillerato, llega la policía, se mete a la prepa, golpea incluso a los maestros. Luego ellos protestan con justa razón, se juntan con la marcha del 26 de julio que conmemoraba la Revolución Cubana y la policía jaló parejo. Se metieron a la Escuela Nacional Preparatoria, que estaba en ese momento la Prepa 1 en San Ildefonso, es el bazucazo, y ahí adquiere un sentido impresionante por la muy elocuente, muy digna expresión de Javier Barrosierra, que pone la bandera media asta y camina al Parque de los Venados, muy cerca de aquí, por cierto, al Parque Hundido. Así es. Llega al Parque Hundido, se regresa, y esa expresión del rector defendiendo la autonomía le da un alcance impresionante. A ese momento, obviamente al rector pues lo atacaron en ese porque no se permitía discrepar. Ahora les llaman fifís o conservadores a cualquiera que discrepe. Antes eran pues enemigos del Estado. Para Díaz Ordaz todo era el oro de Moscú. Era el oro de Moscú. Decían que eran los rusos los que estaban ahí. Lombardo Toledano, un lamentable papel, decía, no, momento, no son los rusos, es la CIA, ¿no? Pero en esta lógica conspiranoica de que nadie podía, digamos, discrepar o disentir públicamente así, y terminé diciendo que si pudiera yo recomendar un texto sobre el 68, el de Luis González de Alba, de Los días y los años, me parece extraordinario, mantiene todavía ese ánimo festivo. Luego creo que cambia un poco el estilo de Luis, pero en ese momento se ve festivo, elocuente, muy incisivo, Luis, de lo que fue el movimiento 68, y nos marcó. Y sí queda la justicia pendiente, y ahí está todavía Luis Echeverría, que todavía creo que tiene muchas cosas que aclarar sobre qué sucedió verdaderamente, pero sí fue un crimen de Estado, una irracionalidad absurda. Qué bueno que se siga conmemorando, aunque pues lamento la violencia, lamento que se use a funcionarios públicos voluntariamente a fuerzas, exponiéndolos a su seguridad, pero qué bueno que se siga recordando una fecha tan importante de un movimiento que marcó este país. Claro, don Ángel, usted pues ha formado parte de este movimiento, lo tiene fresco como la memoria, escuchando las palabras del expresidente Díaz Ordaz, viendo cómo se manifiestan los estudiantes y diferentes personas a 51 años. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que se ha perdido o qué es lo que se ha ganado a partir de lo que usted ha vivido? Y además también recordar un poco esos momentos tan difíciles en su vida. Primero, una aclaración a Fernando, que es una imprecisión, donde él señala que entraron los granaderos, golpearon a los maestros en una prepa. No fue una prepa, Fernando, fue la vocacional 5 y fue en un enfrentamiento por los juegos de tochito que se armaban ahí en el Parque de la Ciudadela con la preparatoria Isaac Ochoterena, pero la entrada y el golpear a los maestros y estudiantes fue en la vocacional 5 del Politécnico. La cuestión de la marcha para celebrar el 26 de julio es algo
posterior. Sí. Es algo posterior. Pero esto aparentemente un detalle nimio, no lo es, porque eso revela que todavía a estas alturas son tantas las versiones y tantas las hipótesis que se confunden y llega un momento en que se crean historias sobre el 68. Y eso es peligroso porque una situación que pasó hace medio siglo, que serían 2 generaciones y media, le estamos pretendiendo añadir situaciones de gran actualidad y de futuro. Yo difiero de ese punto de vista. Para empezar, México era completamente diferente al actual. Un país cerrado, una economía cerrada, hoy es una economía abierta. Lo que se podía hacer con plena impunidad hace 50 años, hoy ya no es posible. Es decir, ahora, caer en la situación tipo Walter Mercado del señor López, cuando dice no habrá nunca más un 68. Yo no sé si él tenga dotes adivinatorias del futuro, pero es una tontería hacer esa afirmación. Es decir, las fuerzas que él está desatando con su forma de gobernar, que ya Fernando también señaló algunos detalles, algunos elementos, puede llevar no solo a una situación como el 68, sino quizá a una situación peor, por las fuerzas que estaría desatando. Ahora, cuando dice ya no hay represión, no hay esto en esto, pues simplemente basta ver las imágenes, cualquier noticiario televisivo, de los descuartizados, de asesinatos, etcétera. Sí, secuestros, feminicidios, una cantidad impresionante. Absolutamente, pero hay un agravante hoy, hay una total impunidad otorgada por el jefe de Estado. Esta declaración más reciente... Se ha perdido el Estado de Derecho contundentemente. Totalmente, pero cuando dice él, bueno, y en un descuido yo los acuso con sus mamás y sus papás y sus abuelos. Es decir, eso habla, en primer lugar, de una falta de comprensión de lo que debe de ser la tarea de un jefe de Estado, y quizá el elemento más perverso que ha producido el 68, entre otros, es equiparar hacer respetar la ley con la represión. Después del 2 de octubre, que, repito, el movimiento del 68 no fue solo el 2 de octubre. Quizá esa tarde más que noche, porque fue la tarde del 2 de octubre, es un accidente. Pero los 2 meses anteriores, todo agosto y todo septiembre, ese es el movimiento estudiantil del 68. Donde los estudiantes dejaron su aparente marasmo, su alejamiento o apatía, como decían algunos, y esa fiesta de democracia, esa fiesta que alguna vez Marcelino, que en paz descanse, así lo calificó, el mismo Luis. De tal manera, pues, que seguir con esa idea de que el movimiento del 68 debe ser identificado con el 2 de octubre, me parece una falta de respeto a la memoria de los cientos o decenas de miles de estudiantes que participaron. Y decía la parte perversa, cuando a partir de ese año, de ese sexenio, los gobiernos posteriores, a través de sus jefes de Estado y jefes de gobierno, que es lo mismo en este país, tienen las 2 cualidades o las 2 tareas, donde dice Mancera, por ejemplo, en su gobierno anterior, dice, nosotros no reprimimos porque somos un gobierno fuerte. La verdad es que nadie espera que un gobierno reprima. Su tarea es utilizar el monopolio legítimo de la violencia, eso que abdica el ciudadano en una democracia representativa, abdica uno de esa facultad o poder de defenderse uno mismo para que el Estado proporcione el bien público por excelencia, que es la seguridad. Entonces, cuando dice no reprimimos, pues no reprima, pues, es decir, claro, si no se trata que viole usted la ley, así es, pero eso no lo exime de proteger a los ciudadanos. Y este ridículo de los cordones de paz con esta situación, pues esto ya raya en la chacota, no solo de parte del jefe de Estado, sino de la jefa de gobierno. Y de los funcionarios públicos que se prestan también para eso, ¿no? Pues, estoy de acuerdo, ¿no? Pero si en un momento, de acuerdo a los documentos que se filtraron desde ayer en la noche, donde van a ser responsables estos y van a darles una camiseta de tal color, etcétera, pues evidentemente se ve que es algo orquestado. ¿Para qué? Para quedar bien. ¿Con quién quedar bien? Ya lo estamos viendo en las imágenes de hoy por la tarde, que todos los que movieron miles de policías, 12,000
ansiosos, ese fue el calificativo que utilizó la jefa de gobierno, pues yo no vi a los ansiosos y no vi a la policía porque estas personas siguieron haciendo exactamente lo mismo. Y esto nos lleva a una conclusión. Cuando un jefe de Estado no entiende cuál es su función principal y abdica o de manera cobarde rechaza llevar a cabo lo que protestó, hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, en ese momento el país está corriendo un riesgo mucho mayor que el que vivimos y enfrentamos en 1968. Lo que plantea en este momento don Ángel, profesor Rodríguez Curi, es muy claro, muy interesante, es muy contundente, sobre todo hace 51 años, lo que sucedió hace 51 años que marcó la historia de nuestro país, pero también lo que se avecina o lo que se puede presentar a partir justamente de estas declaraciones, de la irresponsabilidad con la que se hace en el momento y sobre todo con lo que puede desatar a partir de, si se le puede decir así, de no comprender una historia en su momento y a la actualidad. ¿Cuál es su punto de vista también sobre lo que dice don Ángel y también de las manifestaciones que vimos? Yo creo que 68 tiene la virtud casi mágica, digamos, de hacernos suponer, porque lo vemos tan cercano, de que lo podemos habitar todavía. Entonces, la presencia misma de las imágenes nos hace suponer que está a tiro de piedra, pero efectivamente han transcurrido medio siglo. Sí. Y muchas cosas han cambiado, algunas de manera irreversible. Por ejemplo, yo diría, la posibilidad misma de este programa con estos términos, etcétera. En 1968 fue poco menos que imposible. Un programa en aquel tiempo Televicentro, con Jorge Saldaña, donde trató de convocar a algunos de los dirigentes del movimiento estudiantil y bueno, fue lo único que pudo haber ante una conmoción mayor en la historia mexicana, por ejemplo, ¿no? La prensa escrita también estaba controlada. En ese sentido yo creo que hay una cierta patología en tratar de ver si los síntomas o las realidades del 68 están volviendo. Ya no van a volver, ya se fueron, estamos en otro país, estamos con otras generaciones. Y a mí me da la sospecha de que todos aquellos que tienen miedo de que volvamos al presidencialismo autoritario, etcétera, en el fondo lo están deseando, lo están invocando, porque eso es imposible, digamos. Hay una gran competencia política, hay un sistema de partidos, etcétera. Lo que sí tenemos son taras que no se han resuelto. Y una fundamental tiene que ver con la seguridad pública. Bueno, totalmente, ¿no? es uno de los temas más delicados que vivimos actualmente. Sí, y yo estoy de acuerdo. La fuerza pública está para imponer la ley. Tiene que haber policías antimotines en todas las ciudades, por la seguridad no solamente de las personas en general, sino de los amotinados. Eso es una cuestión fundamental, porque si no se exponen a la violencia, por ejemplo, paramilitar, donde no hay autoridad y no hay responsabilidad al respecto. Yo solamente recuerdo una entrevista que se le hizo a un criminólogo muy famoso pocos días después de Tlatelolco, a Quirós Parón, que decía: todo el 68 es explicable porque el 30 de julio por la noche tuvimos que llamar al ejército para controlar a unos adolescentes rijosos. Eso era lo que estaban en Prepa 3, en la Boca 5, etcétera. Unos chamacos de 14, 15, 16 años que pusieron de tal manera en jaque a la policía que fue llamado el ejército. Eso es ridículo, pero eso pasó y eso explica la historia de este país en los últimos 50 años. Lo que no hemos resuelto es la posibilidad de una policía nacional que imponga, que sea respetable, donde se permita la carrera policíaca con todas las de la ley, etcétera. Ese es el gran pendiente. No al juego político. Pero entonces esta organización no la cumple la Guardia Nacional, como estaba establecido. Bueno, acaba de empezar hace unos meses. Claro. Esperemos que la cumpla. Andrés Manuel López Obrador dijo: denme 3 meses, 6 meses a lo mucho para que dé resultados. No solo no ha dado resultados, sino que además la violencia y el crimen se ha desatado. Yo creo que pecó de optimista. Yo creo que necesita 1 o 2 años, pero yo creo que es una respuesta de un órgano de seguridad nacional que vuelva a controlar el territorio y que tenga las especialidades debidas de una policía nacional, entre otras, el control de multitudes. Correcto. Maestro Silva, dadas estas circunstancias y sobre todo también el parámetro sobre el que estamos planteando este momento histórico de nuestro país, ¿sí considera que nuestra sociedad no ha aprendido a partir de una de las demandas más álgidas que ha sido la seguridad? Y les quiero preguntar, ¿cómo era la seguridad también en ese entonces cuando ustedes eran jóvenes? ¿Era igual o la inseguridad que como la vemos ahora? Sí tiene que ver, como lo dice el profesor Rodríguez Curi, que sea una implicación de alguna manera
directa con lo que vemos? Yo creo que sí, y como decía el maestro Ángel, es totalmente diferente el México de hace 50 años al que vivimos ahorita. Sería muy importante ver, y Ariel no me dejara mentir, yo creo que es muy importante analizar cómo transcurren estos 50 años para llegar aquí, pero cómo transcurren desde los años postrevolucionarios para llegar al 68 y provocar eso. Yo sé, y tú lo dices ahorita, es una ridiculez en realidad el pretexto para que se inicie eso, pero el contexto general que hay de cómo se llega a conformar esta clase media que no tiene de alguna manera salir y se vuelve una olla express, yo creo que uno de los momentos que encuentran las salidas a través del movimiento estudiantil, como bien dice, que se forja antes y que lamentablemente termina el 2 de octubre. A tu pregunta inicial, cuando empezabas la mesa, yo creo que sí está un poco desvirtuado la conmemoración del movimiento. En la mañana leía, ni siquiera porque me gusta leerlo, a Carlos Marín, y decía él que hoy se iba el 2 de octubre, que no se olvida, que iban a recordar los muchachos que no saben por qué dicen eso, ni siquiera saben qué pasó el 2 de octubre del 68, ni qué pasó antes del 2 de octubre, y qué está pasando ahorita, creo que tampoco lo entienden mucho. Veíamos las imágenes, no encuentro la razón de ser de estos ímpetus destructores. Lo vivimos hace muy poco y tenía un poco más de sentido. Cuando me refería hace ratito de esta olla express que se forma, hay que tener mucho cuidado, y lo decía ahorita el maestro Verdugo, el caso del aumento de los feminicidios, cómo estas marchas que se acaban de conformar, que hicieron tanto escándalo porque pintaron monumentos artísticos. Sí, pues digo, es lamentable que haya sucedido, pero es la única manera de que les pongan los ojos a lo que está sucediendo, y es una cuestión muy delicada. Esto no ni es el 68, ni representa el 68, ni conmemora el 68, pero sí es un poco también de alarma de una situación, de una inoperancia por parte del Estado para aplicar la justicia y la ley aquí en el país. Y con base en esta declaración, señor Carlos Silva, tú, Fernando, ¿consideras que se ha cambiado la forma de hacer gobierno en nuestro país y también el uso de la fuerza pública, o no? Mira, por supuesto que no podemos regresar al México del 68, eso es obvio, ¿no? Sería totalmente absurdo. Pero sobre los patrones. Pero hay retrocesos, o puede haber retrocesos fuertes. El hiperpresidencialismo autoritario lo vemos todos los días, nada más hay que ver cómo está el legislativo, de pena ajena, ¿no? Sinceramente, totalmente sometido, cómo se amedrenta a los jueces incluso de que les voy a hacer escarnio. Hay una lógica de concentración del poder preocupante, por supuesto. No vamos a regresar a eso, pero incluso... ¿Te refieres a partir de esta administración o de las últimas tres? Con esta administración, la verdad es que nunca tuvimos una transición plena en la democracia. Pero estos 30, 40 años, bueno, quizás desde el 68, pero sobre todo los últimos 30 años, se constituyeron instituciones importantes de contrapeso al presidencialismo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son conquistas de la sociedad, el Instituto Electoral Autónomo, un tribunal autónomo, el Coneval, las nuevas atribuciones del INEGI, etcétera. Son conquistas de la sociedad para darle un contrapeso al país de un solo hombre. Pero si hay retrocesos, ¿y para qué los vamos a negar? O por lo menos la pretensión de esos retrocesos que sí ponen en riesgo pues lo que ha sido una lucha de la sociedad mexicana por democratizar este país, ¿no? Porque se da en esto que dicen, la negra noche neoliberal coincide con la transición a la democracia, que de manera imperfecta, de manera germinal, de manera contradictoria, pero se lograron conquistas de la sociedad democráticas importantes que pueden ser detenidas. Mira, por ejemplo, este asunto de quitar el examen de admisión en las universidades, pues eso va contra la autonomía. La autonomía le da el derecho a las universidades de decidir su política de ingresos. Si tú ves al CONACYT, ahora el CONACYT quiere decir que la ciencia que se tiene que hacer es la que está subordinada a la cuarta transformación. Perdón, la izquierda peleó por muchos años por la libertad de cátedra, de investigación y autonomía, para que ahora se quiera
se quiera subordinar a un proyecto coyuntural de gobierno. ¿Son posibilidades de retroceso? Sí, eso no nos va a regresar al 68, entonces yo comparto tu calma. No vamos a regresar a eso porque la sociedad ya ha cambiado, porque estamos empoderados los ciudadanos para podernos informar, cosa que no existía hace 50 años, pero de que puede haber retrocesos democráticos y libertades, por supuesto que sí, y en eso nunca tenemos que bajar, digamos, la guardia. Ahora, en cuestión de la seguridad, era otra cosa, porque ahora la delincuencia tiene un poder de fuego impresionante, que no tenía. Me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, que aunque nunca llegó a ese nivel de delincuencia, me parece que hay una pretensión de regresar a la Pax Prinarca que llegaron a tener, que era, tú te vas, lo que te acuerdas que Sócrates Rizo llegó a decir de que cuando ellos gobernaban le decían a un cártel, tú por acá, tú por allá, tú no te metes aquí, y era como el árbitro y no te metas con la sociedad. Tú recordarás que hace muy poco Olga Sánchez Cordero declaró y dijo, hemos hablado con grupos que están cansados de matarse unos con otros, esos son los cárteles. Luego dijo que eran las autodefensas. Y luego nos enteramos que su subsecretario se fue a hablar con autodefensas vinculadas con grupos de crimen organizado tratando de pacificarlos, acordarlos, lo que sea. Y luego Andrés Manuel se deslindó de eso. Pero algo tan grave como ir a hablar por tu cuenta para pacificar los grupos de crimen, no me lo imagino en este gobierno sin la anuencia. Y si hubiera sido sin la anuencia lo hubieran renunciado, sinceramente. Pero bueno, ese es como una expectativa que tienen de otro tema, pero sí, el problema ahora de la seguridad es tremendo. Aquí se habla mucho de paz, pero nunca había habido tanta violencia, porque también tiene que ser eficaz el Estado en confrontar la violencia. Y aquí la pregunta provocadora, que es, fíjate que tiene que ver con el 68, y es un poco paradójica por quienes lo están promoviendo. La Guardia Nacional es el ejército con un parche. Esa es la Guardia Nacional. Le dieron la vuelta a la Constitución y estaban 2/3 partes para sacarlo, pero todo el control es militar. Y la pregunta es, nada más que sabíamos que Calderón y Peña Nieto usaron al ejército para combatir al crimen organizado, aunque fue una estrategia fallida. Pero nadie ha usado al ejército tanto como esta administración. Calderón tuvo 53,000 efectivos fuera de los cuarteles. Peña Nieto tuvo 55,000. Andrés Manuel tiene 65,000, sin contar los otros 30,000 que están en la Guardia Nacional, más los que son de la Marina. Es decir, nadie ha tenido tal ejército, pero él dice, yo no quiero la guerra, no voy contra los narcos, y entonces la pregunta es, si no usas al ejército para confrontarlos, entonces ¿para qué los quieres afuera? ¿No? ¿Para qué? Y me parece que hay un acuerdo político que quiere hacer en lo que llama nuevo régimen, que es este regreso al hiperpresidencialismo autoritario, en donde el ejército juega un papel preponderante. El ejército que fue el que finalmente reprimió en Tlatelolco, estuvo ahí, estuvo el batallón Olimpia y lo que sea, pero también estuvo el ejército llevó a los jóvenes al campo militar número 1, etcétera, y ahora los pones, ¿por qué creo? Bueno, el gran enemigo de este régimen es la pluralidad. La pluralidad es la culpable, etcétera, y quiere tener al ejército a un lado, dándole el negocio del aeropuerto, de las pipas, hasta desarrollos inmobiliarios en Santa Fe, etcétera, que yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas, pero esa no es precisamente su función, y hay que ver por qué se le consiente con eso. ¿Por qué quieres comprar una institución que ha sido históricamente leal al poder civil? Son preguntas que al menos no están claras, pero de que el protagonismo que está adquiriendo ahora las Fuerzas Armadas no lo tenían en el México por revolucionario desde los 40. Desde los 40 no había un protagonismo tan fuerte del área castrense, que fue cuando Miguel Alemán, pues, de alguna manera pasó. Eso no es así, Fernando. Bueno, tenemos una discrepancia. Como dijo Barrosierra, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. De policía rural de toda la revolución y hasta la fecha. Eso sin interrupción. Sí. No, pero ahora hasta persiguen migrantes. Hasta persiguen migrantes. Eso ha hecho el ejército toda la vida. Por órdenes de Trump, por cierto. Por órdenes de Trump persiguen migrantes. El problema no es ese. Es que hay que ponerle nombre y apellido a la represión, incluso la del 2 de octubre. El 2 de octubre, los que dispararon sobre los estudiantes fueron el Estado Mayor Presidencial, que ya no existe,
y la Dirección Estaban Federal de bajo las Seguridad. órdenes, Y le dispararon a los estudiantes y al ejército uniformado Sí. que entró por el puente de Nonuelco. Por eso decía Ángel Verdú, hay que ser muy precisos, porque aquí estamos hablando de cuestiones penales, incluso genocidas. Entonces, no es el ejército el que reprimió a los estudiantes, fue Guardias Presidenciales Federal de Seguridad bajo las órdenes indudablemente de Díaz Ordaz, el jefe del Estado Mayor Presidencial. ¿Quién entró a la UNAM y al pero Poli? no mató a nadie en la UNAM. Son dos cosas completamente distintas. Vamos a hacer, si les parece, don Ángel, una pausa. Se pasó la primera media hora rapidísimo. Es un tema que genera mucha polémica, por supuesto. Estamos hablando de la conmemoración de los 51 años del movimiento del 68. ¿Cuáles son las implicaciones y las aristas políticas, culturales, sociales? Y además, ¿qué es lo que nos espera como sociedad? Recordar, pero recordar de una manera responsable un movimiento de estas características. Vamos a hacer esta pausa en Análisis Político y regresamos aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del Heraldo Televisión. Estamos platicando en esta mesa de análisis político acerca de lo que representa 51 años el movimiento del 68 que claramente marcó el curso de nuestro país. Don Ángel, de lo que se ha expresado en esta mesa, de lo que se ha planteado, ¿usted qué punto de vista tiene? Sí, de los análisis que han establecido el profesor Curi y también Fernando, y también recordar un poco cómo vivió usted ese día exactamente, qué fue y cómo marcó su vida a partir de ese momento. Yo quisiera mencionar algunas cuestiones diferentes, cómo vivía el 68, meter los problemas de hoy, aun cuando son problemas que existen y graves además, pero si estamos con el 68, yo preferiría enfocarme en el 68, ahí. Es correcto. Ahora, primero, yo tengo una pregunta que me ha, vamos a decir, dado vuelta desde hace muchos años. Es que de octubre de 1968 a las elecciones de 1988, prácticamente el 68 no existió. No quiere decir que se borró, pero en esos 20 años el centro estuvo cargado en la guerra sucia, los grupos guerrilleros, los grupos que decían hacer la revolución, pero en realidad secuestraban, asesinaban, se enfrentaban con la policía y el Estado respondió con los elementos que tenía, legales e ilegales. A partir de la elección del 88 empieza otra vez la efervescencia política. ¿Qué pasó en esos 20 años para que nadie hablara del 68? Es una pregunta que no nos hemos querido plantear. Bien. O segundo, sí, no la hemos planteado, pero no la hemos sabido resolver. Tal vez, posiblemente, pero vamos a dejar ahí esa pregunta. Segundo, ¿cómo vivió Ángel Verdugo el 68? No soy el único, hay muchos, pero no tanto, muchos, que estuvieron desde el primer día del movimiento, cuando en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Auditorio Justo Sierra, llegamos los estudiantes del Politécnico por primera vez de manera civilizada y respetuosa. Por primera vez llegamos ahí y estábamos, como dicen, como gallinas compradas, es decir, estábamos viendo algo que era impensable 15 días o una semana antes. Ese fue el primer día cuando se esbozaron los puntos, etcétera. Y saliendo de ahí, el servicio secreto nos capturó aproximadamente a unas 30 personas cuando íbamos saliendo de la universidad. Personas como Rolando Cordera y su hermano, Ángel Verdugo con 3 personas de física y matemáticas que habíamos llegado, y así Maribilia Carrasco, que después anduvo en el Partido Laboral, etcétera. Bien, y fui el que aguantó todos esos días, todos los meses. No olvidemos que los primeros 35 días del CNH se reunieron no solo en el Politécnico, sino en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. De ahí tuvimos que aceptar, porque perdimos la votación, para trasladarnos a Ciudad Universitaria, porque decían los compañeros universitarios que el ejército no iba a entrar a CU porque era autónoma. A los 5 días estaba el ejército el 18 de septiembre. Y cuando el 23 quiso entrar el ejército al casco de Santo Tomás, los granaderos fueron derrotados completamente y otra vez tuvo que ser el ejército que lo llamaron para poder decir. Pero luego hay una cosa todavía más curiosa. La gente se imagina, o así algunos lo han hecho creer, que las reuniones del CNH eran
algo así casi como una cosa de Estado. No. Quien haya estado ahí o haya platicado con alguien que sí estuvo ahí, porque si ahorita cuantificamos, yo creo que el CNH tuvo 50 o 60 mil integrantes, cuando jamás rebasó los 230 o los 240 integrantes. La cita era a las 10 de la noche y empezábamos como a las 12, 12 y media de la noche a platicar. Teníamos personajes como Romeo González Medrano, de Ciencias Políticas, no sé si me esté ahorita escuchando el Romeo, que se aventaba rollos de 30, 40 minutos, donde nos ilustraba los del Politécnico, que éramos los ignorantes, los menos grillos, sobre las pugnas burguesas e interburguesas en la clase política mexicana, para definir los sectores golpistas y contragolpistas de la economía, hasta que teníamos que mandarlo callar. Y así estaba Mestas de filosofía. Como a las 3:30, 4 de la mañana, cuando ya habíamos cansado a los de la universidad, entonces Raúl Álvarez, que en paz descanse, decía, a ver señores, concretito, puntos, esto y esto, y a las 5 de la mañana nos íbamos a dormir. Así fueron prácticamente todas las reuniones del Consejo Nacional de Huelga. Esto puede decepcionar a algunos, pero esa fue la realidad. ¿Y por qué era así? ¿Por qué vivíamos así? Porque no había experiencia previa. Hay dos cosas de las cuales no hemos hablado, de los errores que cometimos los que éramos dirigentes, es el primero, y es algo que tenemos que saldar esa deuda. Yo soy de la opinión de que el movimiento el 2 de octubre no debió haber dadose ese desenlace si hubiésemos nosotros sido tantito más maduros, si hubiésemos entendido que 10 días antes de iniciar los Juegos Olímpicos, y si no había una tregua de parte nuestra, nos iban, perdón por el francés que voy a utilizar, nos iban a partir la madre. Y no lo entendimos. Pero eso era imposible de pensar en ese momento, don Ángel, ¿no? Hubo voces que nos dijeron y los rechazamos por una posición visceral antipartido. El CNH estaba dividido en dos grandes grupos, o un grupo muy grande y otro más chico. Los que eran miembros o militantes de la Juventud Comunista y los que éramos el resto antipartido, encabezados por dos personas que tenían un pleito personal con el Partido Comunista porque los habían expulsado de la juventud, Raúl Álvarez y Gilberto Guevara Niebla. Y los que estábamos con ellos, el Pino con Gilberto y yo con Raúl Álvarez, que éramos sus sostenientes, vamos a decir, hacíamos todo para hacerles la vida imposible a todo aquel que simplemente oliera a partido. Marta Servín, Pepe Barragán de Derecho, el mismo Marcelino, a todos ellos. Ese fue otro de los grandes errores que cometimos. ¿Por qué? Al margen de las filias y fobias que pudiéramos haber tenido frente al partido, la única organización, me duele decirlo, que tenía experiencia, que tenía estructura, que tenía una visión más o menos coherente, era el Partido Comunista. Y el fuego adentro lo enfocábamos. Bueno, yo me acuerdo en medicina, cuando ya nos pasamos a la universidad, que festejamos con aplausos haber expulsado del auditorio sin dejarlo hablar a Arturo Martínez Nateras, representante de la CENED. Ese era el ambiente del CNH. ¿Qué pasa después del 2 de octubre? Se crea un nuevo CNH. El 2 de octubre acordamos en la sesión que tuvimos por la mañana que ninguno de los dirigentes principales debía asistir a Tlatelolco. Cuando ya íbamos saliendo del auditorio del ESIME, en ese momento un infiltrado, Ayac Segura Garrido, agente de la Federal Seguridad, que es un personaje del cual nadie habla, detiene, compañeros, moción, y dice, no, si no van los principales dirigentes, se hace un desorden en la tribuna, porque habíamos tenido un mitin 7 días antes, el miércoles 25 de septiembre, y perdimos la votación, pero aún así, ahí vamos todos. Raúl Álvarez se quedó abajo, Gilberto Guevara, vamos a la tribuna, al tercer piso, Federico Emery, Luis González de Alba. Estaba ahí, decir, señores, ¿por qué? Porque era aquello casi una fiesta. Como dijo alguna vez Marcelino, aquello era un happening, que era la palabra que se utilizaba.
Así vivimos el 68. Para terminar con el manifiesto a la nación el 2 de diciembre, divididos al grado tal que casi con pistola en mano estuvimos a punto de agarrarnos a balazos en la Plaza Roja en Zacatenco. Un grupo de los que no queríamos regresar a clases, en el colmo de la irracionalidad política, y los que sí querían regresar a clases. De tal manera que lo que me toca vivir ahí fue de ir del principio hasta el cenit, viene el 2 de octubre, la represión, reconstituir un CNH donde los extraños éramos los poquitos que andábamos libres, que no nos habían detenido, y todos los demás eran integrantes de la Juventud Comunista, que era el grupo que tenía cuadros y que en ese momento, cuando no había asambleas, ¡rum!, copan eso, y a partir de ahí empieza una debacle, las pláticas con Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez, donde Marcelino se apropia de la dirección del movimiento, hasta que rompimos de manera violenta en una asamblea ahí. Entonces ya viene la desbandada, el Politécnico oficialmente nunca regresó a clases, y rápidamente les cuento, ahí está el maestro de la Vega, todavía está vivo, no me dejará mentir. Nos agarra y nos dice en la única plática que fuimos Federico Emery y yo, le digo, maestro, ya tenemos aquí mucho tiempo, era en la casa de Andrés Caso, ahí en Barranca del Muerto. Tiene razón el compañero Verdugo, dice, ustedes tienen 3 opciones. Primera, el CNH levanta la huelga, llama a regresar a clases, queda una organización y la casi totalidad de los detenidos salen libres. Segunda opción, el CNH no levanta la huelga, no convoca a clases, pero los estudiantes regresan a clases y posiblemente algunos salgan libres. Tercera opción, el CNH no llama a clases, no regresan los estudiantes, no sale ningún estudiante preso y el ejército y el Estado toma todas las escuelas. Tienen media hora, señores, para decidir. Esa fue la última plática del Consejo con los representantes presidenciales. Y de ahí vino la división profunda en lo que quedaba del CNH. Ahora, y esa tendría que ser justamente la lección, ¿no? Don Ángel me hizo una presión muy pertinente, ahora le tengo que hacer yo una. La verdad es que no era que a lo mejor sí les faltaba experiencia política, etcétera, pero es como la naturaleza de los movimientos estudiantiles. Las asambleas del CEU no eran tan distintas, y no le voy a decir las del CGH, que llegó a haber una en el auditorio, para no pelearnos, como diría Carlos Monsiváis, el Che Sierra. Pero le pusieron el Che Sierra. Le ponían, no solo, duró 36 horas una de las asambleas, y las discusiones son también interminables. Es decir, hay una naturaleza a veces de los movimientos estudiantiles. Quizás el CEU tuvo la oportunidad de tener un diálogo público, ese fue muy valioso. Bueno, ese fue uno de los grandes errores del 68, plantear el diálogo público. Sí, puede ser porque quizás era imposible en ese momento, pero 20 años después hubo un diálogo público memorable en ese mismo auditorio, transmitido por Radio Universidad entre autoridades y estudiantes. Creo que fue además muy valioso porque fue de gran nivel. No se bajó mucho el nivel 10 años después con el CGH, un poco más, que era, la verdad es que ya no era un debate, digamos, tan racional, ya era más emotivo. Chacota política. Ya era chacota política, etcétera, pero sí, es parte de cómo son a veces los movimientos estudiantiles. Lo curioso, hay una presión nomás, Fernando, es cierto, hubo esa discusión. El problema es que 88 al 30, son 30 años después, ese lugar histórico del auditorio Che Sierra está tomado desde hace 20 años por un grupo de delincuentes narcomenudistas, y ningún rector en esos 20 años se ha atrevido a enfrentar y resolver ese problema. Están tolerados por alguna razón. El rector empezando, por supuesto. Déjame cederle la palabra, Fernando, al maestro Silva para también escuchar ese punto. Sí, claro. Regresamos en este momento. Sí, adelante, maestro. Sí, yo quería decir con lo que estamos ahora sí que aprendiendo, oyendo sí, es muy interesante. de primera mano. A los historiadores nos queda, no sé si estás de acuerdo, Ariel, reflexionar sobre el pasado y ponderar muchas cosas para lo que estamos viviendo. A mí me sigue quedando
esta idea de que alrededor de un movimiento tan importante históricamente para el país, que es el 68, cómo se ha creado una mitología alrededor de ello. Y esa mitología ha contribuido mucho, sobre todo en estas fechas, a enardecer a la sociedad. Contra instituciones establecidas. Y probablemente no era el principal objetivo en el momento del 2 de octubre del 68. Usted hablaba hace ratito por primera vez nos presentamos ahí con todo respeto. Sí. Ahora no lo veo por ningún lado eso, de referirse a las instituciones, de referirse. Yo creo que se ha enardecido, pero yo creo que se ha enardecido o se fomenta este enojo social, precisamente yo creo que por la misma ignorancia que se tiene del movimiento, Ariel. Yo creo que ahí hay dos cosas muy importantes. Uno, que se ha vuelto la conmemoración del movimiento una conmemoración de muerte. Efectivamente la hubo el 2 de octubre y la hubo en algunos días previos. Pero básicamente se nos olvida que el movimiento estudiantil del 68 es también una fiesta libertaria, una rebeldía profunda en una sociedad patriarcal, autoritaria, sin espacios de reflexión, de crítica, etc. Eso me parece que es fundamental y tenemos que recuperar el lado lúdico del 68, es decir, el reventón, la marihuana, la manifalda, los Beatles, etcétera, que están ahí metidos en el corazón mismo del funcionamiento de la protesta. Ese es un punto muy importante, porque constantemente en los últimos 50 años, pero sobre todo en los últimos 20 años, lo que se va a mostrar en el 68 es una demanda por unos muertos que se merecen todo el respeto naturalmente, pero que no tienen la sinceridad del dolor, me parece a mí, sino que se ha ritualizado a tal grado, ¿sí?, que se supone que cualquier protesta debe acabar mal. Una de las grandes lecciones, reconocida prácticamente por todos los líderes desde 1968, es que no se supo negociar con el gobierno cuando el gobierno habló un resquicio pequeñísimo. Yo estoy completamente de acuerdo además con don Ángel Verdugo. Fue un error convocar el mitin del 2 de octubre porque ese día se abrieron las pláticas, primero. Claro. Dos, porque ya se había suspendido lo que era esencial el 2 de octubre, que era la marcha de Tlatelolco a Santo Tomás, que era una locura porque Santo Tomás estaba tomada por el ejército. Entonces no se podía hacer una marcha de esa naturaleza. Tercero, porque ya se había ofrecido, existe un telegrama de Marcelino Perelló a Díaz Ordaz, la tregua olímpica, porque los estudiantes en todo momento reconocieron que no se iban a meter con los Juegos Olímpicos porque intuyeron que los Juegos Olímpicos era el compromiso internacional una línea roja más importante del siglo XX mexicano. No hay otro compromiso internacional más importante que los Juegos Olímpicos, y a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos ya habían ofrecido la tregua olímpica. No se supieron regresar de su triunfo. Ahora, esa es la tragedia del 68. Tú lo que dices en tu primer punto, perdón, Fernando, esta martirización que se ha ahora engrandecido y que yo hablaba de esta mitología, realmente estamos hablando, no tenemos muy claro la sociedad en general quién inició los disparos, quién atacaba a quién, por qué se atacaban, y existen estas versiones de miles y miles de muertos y de cadáveres, y ese es un problema que se trae, que está deformada esa información. Y cómo El problema es porque se enciende la mecha sobre una noticia que no es verdadera. Y claro, y hay que buscarlo ahora. Hay una naturaleza martirológica. Sí. Pero aparte martirológica de datos falsos. Y claro, y recordemos la consigna que a mí no me gusta, que se canta mucho de tu sangre será vengada, y esto que viene. Y estoy de acuerdo, el 68 es un despertar, y lo que se conmemora es esto que de alguna manera lo que hace es mostrar una irracionalidad de un Estado represor, aunque también hay que ver, que tiene que ver con la naturaleza de los movimientos estudiantiles, cómo las posiciones radicales se fortalecen en ese ambiente. Es lo fácil. Lo fácil, el no ceder. Levantar la huelga del CEU costó muchísimo, es más, tuvo que hacerse dos veces para poderla levantar, a pesar de que se había logrado grandes éxitos en el 86-87, y en cambio, en la que fue 99, la Ultra acabó controlando un momento, y esos no saben ganar, no se puede ganar, porque además como que tienen la intención de que la universidad no es un fin en sí mismo, sino es un medio para
para otra cosa que es como que sea la mecha para levantar una revolución de otro tipo. Pero es buena la reflexión de que el movimiento con una dirección más clara pudiera haber hecho, aunque... Maravillas, aunque hizo una cosa genial, a ver si nos la digas, la marcha del silencio. La mejor forma de darle la vuelta a toda la campaña contra el movimiento, esa es poderosísima, y me acuerdo de un cartel de Abel Quesada, creo que dice, el silencio es más fuerte. Así es. Y el silencio no es tiempo perdido. Más allá de, perdón, don Ángel, que quiero recuperar justamente lo que dice, porque Félix Hernández Gamudio también declaró que lo más importante de estos movimientos es honrar a los muertos, retomando un poco justamente la premisa que usted, profesor, marcaba. Entonces, me gustaría cerrar con esta conclusión con usted, don Ángel, acerca de... Rápidamente. Se reconocen, creo que 36 o 39 o 43, de los cuales 12 son estudiantes. Los demás no son estudiantes, amas de casa, niños, porque había una simbiosis entre la vocacional 7 y la unidad Nonualco-Tlatelolco. Son 12. Ningún dirigente. O sea, el que diga que murieron dirigentes está mintiendo. Pero dejo yo otra que quizá tengamos una oportunidad posterior Era difícil encontrar el 68, algunos de los que participaran en el Consejo Nacional de Huelga, que no afirmare, después de esto me voy a la sierra, agarro las armas. Yo me he encontrado con amigos de la escuela y les reclamo, a ver, les digo, yo soy el único tontejo que sí me fui, pero ¿dónde están? Es decir, y eso, algunos grupos se fueron, los estudiantes aportaron vidas que se perdieron miserablemente. Sí. La teoría del foco, la visión del foco guerrillero es quien más ha hecho daño que el mismo Díaz Ordaz, matando jóvenes honrados que entregaron sus vidas de manera miserable. Cientos de jóvenes honrados y con un afán de cambiar este país, con la teoría o la visión del foco guerrillero, fueron a inmolarse. Eso es algo que también debe decirse. El 68 cierra una etapa el 2 de octubre, vamos a ponerlo de esa manera para no entrar en mayores cosas, pero se abrió otra a partir del 2 de diciembre, que tampoco nadie quiere hablar de esa. ¿Por qué? Porque todos esos dirigentes que decían que acá, los señores ya pasó, unos se fueron al exilio, a Lecumberri, 2 años y unos meses, se fueron al exilio, regresaron, y a las buenas chambas, a las buenas becas, a los buenos viajes al extranjero. Y aquellos que sí decidimos irnos, nos encontró o la muerte en algunos casos, o la tortura y eso cuando nos capturaron, y Lecumberri todavía. Así es. Pero de eso, repito, nadie quiere hablar. Y eso es una deuda que también se tiene pendiente con aquellos. Sí. Si queremos honrar a esos que murieron, o aquellos que salieron a la calle en una época sumamente difícil, hay que honrarlos, pero diciendo la verdad. Y en relación con la manifestación del silencio, el grito más fuerte, estentorio del 68 fue la manifestación del silencio. Y no tienen idea ustedes lo que batallamos sacar una propuesta de Raúl Álvarez en el CNH. Todo el mundo se oponía. Es más, dentro del Politécnico, que éramos los que razábamos la aritmética, vamos a decir, apoyábamos porque era Raúl el de la propuesta. Bueno, correcto. Aquello se oían los pasos. Mírense, sí. O sea, llegamos al Zócalo, porque además salimos y empezamos, y Federico Emery, cuando ve ahí a la altura de enfrente del cine Chapultepec, ahí donde estaba un Sanborns, perdón por el comercial, alguien ve y levanta, hace los dedos, y de ahí de manera natural se genera ese símbolo. Y empezamos, y lo que se veía difícil, gente que tenía miedo salir después del 27 de agosto, empezaron a salir de las bocacalles. Don Ángel, le ofrezco una disculpa. No, ya está buenísimo, muy bien. Y yo lo digo sobre todo por la mesa y nuestra audiencia, fue una delicia haber compartido esta mesa con ustedes. Es un tema que da para mucho más. Son historias memorables, historias que se nos erice la piel y que tenemos que recordar y que recopilar en cada momento.
Don Ángel, muchísimas gracias. Gracias Carlos, a ti. muchísimas gracias. Profesor, Gracias. muchísimas gracias. Profesor Rodríguez. Fernando, muchísimas No, gracias. gracias. Gracias por haber compartido esta mesa tan valiosa históricamente y sobre todo... Y la dejaremos... Se desperdició la oportunidad porque corrieron a un funcionario, pues ojalá hubiéramos discutido con esa crítica. Dejemos pendiente esa mesa, Sí. que hay mucho por hablar. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes también, sobre todo por habernos escuchado y por haber estado con nosotros en el Heraldo Televisión. Nos vemos mañana en punto a las 9 de la noche en otra mesa de análisis político. Soy Maximiliano Espejel. Hasta la próxima.